Bienvenidos a este tutorial de Excel. Seguimos viendo algunas de las herramientas básicas. Hoy vamos a ver un poquito del tema del formato de las celdas, que es algo que nos va a resultar muy útil al momento de hacer algún trabajo. Algo muy básico que les quiero mostrar es, por ejemplo, cuando yo estoy poniendo un título a una columna. Por ejemplo, vamos a ponerle ejercicio número 5 y de Excel. Y bueno, vemos por ejemplo que en este caso el largo del texto supera al ancho de la columna. Entonces, si yo no puedo mover la columna porque tengo que, bueno, no sé, un ancho establecido, ya pedido, que no lo puedo modificar, lo que tengo que hacer es mover la celda, ensanchar la fila, perdón, y al ensanchar la fila puedo ajustar el texto al tamaño de esta celda. Entonces la opción que voy a usar, haciendo clic sobre esta celda, que es la celda E1 donde estoy trabajando, voy a tocar esta opción que es ajuste del texto y voy a ver que lo que hizo fue ajustar el tamaño. Entonces ahí ya puedo seguir modificando. Si veo que necesito ensanchar más esta fila, o también tengo la opción de achicar un poco el tamaño de la letra. Bueno, me fijo lo que me convenga más y ahí sí puedo utilizar estas herramientas de centrar para que me quede centrado dentro de esta celda a la que le estoy dando este formato. Entonces, recuerden, es con esta opción de ajustar al texto, ¿sí? Bien. Algo más que quería que viéramos es el tema de las fechas. Vamos a imaginar que yo escribo una fecha, por ejemplo, 20 del 6 del 2016. El sistema ya está sabiendo que yo a esta celda le di un formato de fecha. Entonces, suponiendo que yo borre esta fecha y quisiera usar ahora esta celda para algo más, por ejemplo, para escribir un número cualquiera, 1560. Fíjense que lo que está haciendo es tratar de encontrar una fecha que se ajuste a ese número 1560. ¿Cómo hago para poder escribir 1560? Eso es porque está utilizando un formato que es el de fecha, que es el que yo tenía, el que le había puesto antes. Entonces, lo que puedo hacer es, desde acá mismo, si ustedes tienen esta versión de Excel, es utilizar desde aquí el formato que yo quiera, o puedo con el botón derecho del mouse entrar a formato de celdas y de aquí veo las mismas opciones. Entonces puedo ir, por ejemplo, a número y puedo darle un formato de número y me va a poner 1560, que es el número que yo tenía, o puedo elegir inclusive un formato de moneda y ya me va a poner el signo pesos. Bueno, eso dependiendo de lo que ustedes quieran. A su vez, cuando yo pongo una fecha, por ejemplo, volvamos a la fecha que habíamos puesto, yo tengo la opción de, en esta fecha, elegir diferentes formatos de fecha. Entonces voy a ir con el botón derecho del mouse hacia formato de celdas y voy a ver que si bien estoy dentro de fecha, voy a ver que tengo acá un montón de opciones de cómo escribir esta fecha. Por ejemplo, estoy en esta que tiene seleccionada es la que está utilizando, que es día barra mes de un solo número. Fíjense que no me está poniendo el 0 adelante del 3 en este caso. Por ejemplo, voy a mover el cuadrito para que vean. Si ven en la fecha que yo puse, dice 20 del 6 y no te pone 06, porque está utilizando este formato y está poniendo el año completo. Yo podría utilizar este otro formato, que es el que tiene el 0 adelante del mes, cuando es un mes de un número de un solo dígito, o podría utilizar esta otra opción, que fíjense que el año ya no es de 4 dígitos, sino de 2, me pondría solamente 16. Vamos a ponerle a aceptar y fíjense que me va a dar el 0 adelante del mes 6
y el año solamente en 2 dígitos. Bueno, así que de esa manera pueden también cambiar los formatos. Y quiero mostrarles algo más que también resulta algo bastante útil. Yo voy a poner algunos números en esta fila, en esta columna, perdón, para que ustedes puedan ver que yo acá tengo una diversidad de números y algo que puedo hacer con las celdas es darles un formato condicional. Este formato condicional, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, voy a seleccionar todas estas celdas con el mouse y voy a darle un formato condicional. Voy a ponerle que quiero que me marque los números menores a cierto número de un color y los que son mayores a ese número de otro color. ¿Cómo lo hago, por ejemplo? Voy aquí donde dice, en esta opción, formato condicional, resaltar reglas de celdas. Entonces, por ejemplo, acá puedo elegir, es mayor que, es menor que, y fíjense que tengo, por ejemplo, para condicionar según la fecha. Bueno, ustedes después ingresen y fíjense que hay muchas opciones y vayan haciendo las pruebas, pero yo voy a condicionar con es mayor que o es menor que es algo que resulta bastante útil a la hora de usar Excel cuando tengo resultados de cualquier tipo y quiero hacer una vista rápida en los resultados que son menores a un cierto valor o mayores a un cierto valor. Por ejemplo, si yo estuviese viendo valores de análisis de sangre, por ejemplo, sería algo bastante útil ver los valores que son menores a tal valor específico que menos marquen algún color. Entonces, ¿qué utilizo? Fíjense, es mayor que. Entonces voy a utilizar esta opción. Voy a decir que los que son mayores a algún número que voy a poner ahora, voy a poner mayores a 50, me los marque con borde rojo, por ejemplo, o con relleno rojo claro. Ustedes se fijan el valor que quieran. Y esta misma selección voy a utilizar nuevamente un formato condicional y voy a poner que los que son menores a, por ejemplo, 30, los valores menores a 30, los marque con verde, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en esta selección, si yo cambiara cualquiera de estos números, por ejemplo, si pusiera 32, fíjense que lo voy a poner en blanco. ¿Por qué? Porque yo había puesto dos condiciones, que era uno en rojo los mayores de 50 y en verde los menores de 30, pero no condicioné nada a los números que iban del 30 al 50. Por eso es que el número 32 lo marca en blanco. Si yo este número 95 lo cambiara por un 23, lo va a marcar en verde. Y si yo este número 25 lo cambiara por un 60, que es mayor de 50, lo va a marcar en rojo. ¿Sí? Y así funciona. Esto sirve para dar alguna condición. Entonces, cuando nosotros venimos realizando funciones como las que veníamos practicando en el ejercicio número 2 del stock de la sala de primeros auxilios de la enfermería, yo puedo, por ejemplo, aplicar este tipo de funciones donde puedo poner que, bueno, donde me hayan quedado tantos artículos lo marque con un color, o donde hayan quedado menos de tantos artículos lo marque de otro color, y frente a un trabajo así a mí me podría resultar muy útil visualmente para hacer una vista rápida, un conteo rápido, ver qué stock es el que me está faltando y demás. Así que bueno, por ahora eso es todo.